Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes a todos otra vez, saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien, con salud. Y de parte de mi esposa también les mando un saludo a ella. Y se los mando yo a ustedes, de parte de ella y de parte mía también. Bien, pues estamos estudiando las epístolas de Pedro y estamos ya en el capítulo, en la segunda epístola, estamos en el capítulo 1 todavía y viendo varios aspectos. Acuérdense que la palabra de Dios, mis hermanos, tiene mucha, no es tan sencillo de repente verla nada más así y ya, ¿no? Sino que necesitamos escarbarle un poquito más para poder tener el entendimiento de lo que está hablando el Espíritu. Yo estoy sorprendido, ¿no? De todos los temas que el apóstol Pedro toca y cómo abarca los tiempos desde antes de que existieran los tiempos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, Pedro tenía un entendimiento impresionante. Tal vez no era tanto Pedro, sino el Espíritu de Dios en Pedro, ¿no? En estos tiempos el cristianismo nos ha hecho mucho daño porque nos ha cortado la mirada y tenemos una lucha en todo eso porque quisiéramos como saber la escritura más, pero como que no damos la talla para poder penetrar más en ella. Así es que pues yo les pido, mis hermanos, que consagren tiempos a Dios todos los días, consagren tiempos a Dios diario y un tiempo con el Señor. Hace muchos años, cuando una persona me estaba discipulando a mí, ya te estoy hablando de hace 40 años, más de 44 años, ella me acuerdo que decía, con que un cristiano le dé los primeros, obviamente ustedes ya no es esto, porque ustedes no son nuevos, pero a los que son más o menos nuevitos, con que le aprendan a dar, dice, entre 5 y 10 minutos a Dios diario, un tiempecito a Dios, pero que coman de Dios. Ahora, yo también me di cuenta de una cosa, mi hermano, cuando Dios te toca, el Espíritu de Dios no te suelta, el Espíritu de Dios te abre el apetito espiritual, el Espíritu de Dios te quiere que vayas más y más y más allá y como que te eche un empujón en el camino y puedes caminar, viajar con el Señor a entender muchas cosas. Esa fue mi experiencia, esa fue mi experiencia. En una semana me leí todo el Nuevo Testamento, a la otra semana me lo volví a leer, a la otra semana me volví a leer. No podía dejar de leer la Escritura, era una cosa, en verdad era una cosa impresionante. Leí el Nuevo Testamento porque fue el que me regalaron. No sé, me la pasa todo el día leyendo, orando, en fin. Entonces el Espíritu de Dios me dio como un empujón bien fuerte en todo ese asunto y yo pude ver la gracia de Dios los primeros años, ¿no? El poder comprender y después Dios de alguna manera me ayudó con la vida de otros hermanos y pude yo empezar a cimentar muchas cosas y pues ya comenzaron las luchas con quién era yo, cómo era yo, mis reacciones, mi mente que se iba a otras cosas, muchos rollos que ya empezó la lucha y la lucha y la lucha, pero el Señor ya me había dado con qué luchar, ya me había dado como las armas que tomar. Y aunque fue muy difícil y ha sido muy difícil, bueno, he entendido que estamos en una guerra espiritual. Por un lado, Satanás va a utilizar, acuérdate que él es un espíritu, Satanás es un espíritu. O sea, no es alguien que ves. Entonces él va a utilizar muchas cosas. El ambiente, las personas, tu mente, te va a lanzar dardos para alejarte de las cosas de Dios, para enfriarte, para desanimarte. Así es que, pues vamos a tratar de poner atención a todo esto y quiero hacer una oración antes de comenzar a leer. Ahora va a ser antes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos, Señor, estar reunidos en tu nombre a través de este medio. Señor Dios mío, yo confío en esta hora en que tu bendición está sobre nosotros, Señor, porque si tu bendición no está aquí con nosotros, en vano estamos aquí, Señor. Bendícenos, Señor, yo te lo pido. Bendícenos, Señor, en este tiempo de lectura de tu palabra, en este tiempo de meditación o de estudio en tu palabra. Quiero darte gracias por todos los que ya caminaron antes que nosotros, Señor, en los cuales hemos subido nosotros sobre sus hombros para hacer una labor y trabajar.
Dios del cielo y de la tierra, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene y que tu bendición esté con nosotros. Bendícenos, Señor, por favor. Bendice nuestra mente, bendice nuestros labios, bendice nuestra alma completa, nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Bendice, Señor, en nosotros tu palabra. Tu palabra es bendita, pero ábrenos para recibir la bendición. Bendícenos haciéndonos comprender, Señor, lo que está escrito aquí, y bendícenos al vivirlo. Queremos vivirte a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que podamos madurar correctamente. Señor, que Satanás sea atado y todo espíritu, Señor, de distracción sea atado en el nombre de Jesús, en el nombre que lo derrotó, en el nombre que es nuestra victoria, en el nombre de Jesucristo. Señor, ata a Satanás, átalo, Señor, y pon un cerco alrededor de nosotros para que el enemigo no tenga ningún poder sobre nuestras vidas. A ti encomendamos este tiempo, nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Qué glorioso es Dios. Bueno, estamos en Segunda de Pedro y estamos en el capítulo 1. No hemos pasado todavía del versículo 4, pero estamos en el capítulo 1 y vamos a ver ahí. Fíjense, la vez pasada yo les decía aquí que en esta parte el apóstol Pedro decía que el Señor, porque así dice la escritura en otra versión, que está un poquito más pegada a la original que la Reina Valera en algunos versículos. Y dice que a todos, dice el versículo 1, se nos ha asignado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quiero que hablemos de... la vez pasada hablamos de la provisión divina. Veíamos que Dios ha provisto cosas para que nosotros vivamos la vida de Dios. La vida de Dios yo no la puedo vivir como yo quiera, ni la puedo vivir como yo pueda vivirla porque no puedo. Y entonces yo tengo que hacer uso de las provisiones de Dios. A ver, si tú tienes una granja y quieres ir y te dan 4 hectáreas de tierra para que la labres y todo, tú no puedes ir a escarbar con las uñas en la tierra y hacer los surcos con las manos, ni siquiera con una pala. Necesitas armarte de la provisión requerida para que puedas labrar la tierra. ¿Qué necesitas? Necesitas un tractor, necesitas maquinaria agrícola moderna que te pueda ayudar no solamente a hacer los surcos, digo, porque podría decirte necesitas una yunta de bueyes, pero yo creo que ya ahorita no se usa mucho la yunta de bueyes, a menos que seas muy pobre, ¿no? Y no sé cuánto cuesta un buey, pero ya se usan tractores, se usa maquinaria para recoger el grano, se usa para empacar las cosas, no sé si es alfalfa, si es avena, si es sorgo, lo que sea, ya se usan muchas cosas nuevas. Entonces necesitas equiparte, necesitas tener la provisión necesaria para labrar la tierra en la que quieres trabajar. Dios nos ha llamado a su reino y nos ha provisto lo necesario, las armas necesarias, nos ha dado la provisión divina necesaria para trabajar en esta área. ¿Cómo lo ha hecho Él? A través de su Espíritu Santo, a través de su precioso Espíritu en nosotros. Él nos ha equipado, nos ha dado la palabra. Entonces nos ha equipado para labrar en el reino de Dios, para sembrar en el reino de Dios. Y al hablarte siempre no estoy hablando de tu dinero, como muchos dicen, ¿no? Siembra aquí, les interesa eso nada más. No, yo estoy hablando de sembrar tu vida. Estoy hablando de sembrar la vida de Dios en tu misma vida, con todas las herramientas a través del Espíritu y la palabra que Él nos dio. Bueno, la palabra y el Espíritu son lo mismo, porque el Espíritu y la palabra se conecta con tu Espíritu, que es el mismo Espíritu que está dentro, y entonces podemos laborar. Así es que hablemos de la provisión divina, y una de ellas es lo que está en el capítulo 1, versículo 1 de Segunda de Pedro, en donde dice aquí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y hablamos de la justicia del Señor Jesús y la justicia de Dios, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces dice otra versión,
que nos ha sido asignada una fe preciosa o igualmente preciosa que la nuestra. La vez pasada hablamos que la fe es lo que le da sustantividad a la sustancia de la verdad. La verdad está aquí y la fe le da sustancia. Aleluya. La fe hace real la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y es la sustancia, ¿no? de lo que se espera. Entonces, esta fe, fe que nos da la sustantividad a la sustancia de la verdad, es la realidad, mis hermanos, del contenido de toda la economía neotestamentaria de Dios. Es decir, la fe es todo lo que nos ha sido dado para entrar a todo lo que Dios quiere. Esta economía de Dios tiene que ver con el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el Dios que es trino o triuno, y que este Dios imparte en nosotros todo lo que Él es. O sea, la fe es para que tú y yo le demos sustantividad a la palabra de verdad y entonces Dios pueda llenarnos de todo lo que Él es. Es fácil decir, Dios es amor. Y luego cuando nosotros hablamos del amor de Dios, hablamos de nuestro amor, no del amor de Dios. Ay, es que siento muy feo. Ay, es que no debe ser así. Ay, es que me da lástima. Ay, es que yo creo que el Señor es así. Ay, es que debemos hacer esto, como decía una persona en el instituto hace años, que yo debía abrazar a un borracho apestoso que me encontré en la calle un día que olía muy feo. Y se acercó a mí para pedirme y yo me estaba vomitando, en verdad me estaba vomitando. Entonces me dijo esta persona, una mujer, porque siempre son las mujeres las que hablan así, la mayoría de las veces, el 99.9%. Y dice, yo era maestro de escuela bíblica, alzó su mano y me dice, maestro, yo creo, dice, que usted debió haber mostrarle el amor de Cristo y haberlo abrazado. Le dije, te voy a llevar con él para que tú lo abraces y le muestres el amor de Cristo abrazándolo. A lo mejor él va a creer otra cosa por tus abrazos. O sea, no se trata de... Ese es el amor humano. No digo que no nos debemos dar un abrazo afectuoso, fraternal, ¿no? Pero eso no es mostrar el amor de Cristo. Eso es lo que nosotros sentimos que debiera de ser o debiera de ser. ¿Cuántas veces he hablado con algunos hermanos y decirles, esas personas están haciendo daño en la iglesia, hay que hablar con ellas, disciplinar? No, es que pobrecitos y no sé. Entonces saca su amor humano y pensamos que el Señor piensa como nosotros y nosotros no pensamos como el Señor. Y Dios es amor. Pero un día les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Váyanse. Juan el Bautista, que venía con el espíritu de Elías, dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Jesucristo se presenta delante de ellos como el Señor que viene a pedir cuentas un día también. Por un lado es el novio que nos ama con el amor de Él, no con el que nosotros pensamos. Pero por otro lado, es un amo estricto, muy estricto. Yo estoy asustado de leer el Antiguo Testamento, lo estoy leyendo. Estoy asustado. De hecho, hasta digo, Señor, no entiendo esto, ni entiendo aquello. He agonizado en oración, tratando de entender muchas cosas que pasaron con el rey David. Ahora, yo puedo decirte doctrinalmente, no es que el rey David era conforme al corazón de Dios, el rey David, el corazón de David era como el de Dios, porque todo el mundo interpreta eso. Pero la realidad es que David era un sicario. O sea, sí era conforme al corazón de Dios, pero... Y me asusto porque pasan cosas extrañas. Por ejemplo, déjame decirte una cosa. A ver quién puede entender esto. He leído muchos comentarios bíblicos para ver quién explica esto o cómo lo explican, si Dios les da una luz, y todos hablan de lo mismo. Al final, en el capítulo 24 de segunda de Samuel, es el último capítulo, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Fíjate lo que está hablando aquí.
Se encendió la ira de Jehová contra Israel. Se volvió a encender otra vez. ¿Por qué razones? Aquí no está explicado en esta parte, pero lo explica en el libro de Crónicas y estudiando la historia de los reyes también. Israel era un pueblo necio. Yo sé que muchos aman a los israelitas y los israelitas son sus dioses ya, pero Israel era un pueblo necio, pecaminoso, traicionero a Dios, idólatra. Eran así. Entonces algo había pasado ahí extraño, que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y entonces fíjate lo que dice aquí. E incitó a David contra ellos a que dijera, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ahora yo te pregunto, ¿quién incitó a David a que hiciera el censo? Dios. Y luego todo el mundo dice que David pecó y se equivocó al hacer el censo. Pero aquí dice que Dios lo provocó que lo hiciera, lo incitó a hacerlo. Entonces yo digo, híjole, Señor, tú también eres bien estricto en muchas cosas. No, una vez manda un profeta y le dice, no veas a nadie, no hagas nada con nadie, no hables con nadie. Y le sale otro profeta y lo invita a tomar vino o pan o no sé qué. Estaba siendo probado muy fuertemente ahí. Y ese profeta pecó y murió. Porque otro profeta salió a probarlo. Entonces, hay cosas ahí fuertes que uno dice, Señor, necesito la comprensión de tu espíritu para tratar de comprender un poquito más tus caminos. Ahora, hablando, fíjate, todo en el Antiguo Testamento es tipología. Y la realidad de esa tipología se cumple en el Nuevo Testamento y otra se va a cumplir en la Nueva Jerusalén y se va a cumplir en estos tiempos que ya estamos viviendo, se van a seguir cumpliendo. Pero todo es tipología, pero estamos ya viviendo en el tiempo del cumplimiento de las cosas. Y yo pienso cuando llega una situación así en donde como que no capto, no entiendo bien cómo es esto, yo digo, Señor, ¿qué será de mí cuando no he pasado las pruebas que debo pasar? Y lo interesante de esto es que el Espíritu me recuerda que yo tengo un abogado delante del Padre, que aboga por mí. Entonces yo puedo orar y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, restáurame, sácame adelante en todas estas cosas. Porque a veces somos igual o peores que los israelitas. Pero gracias al Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre, y de ese Paracletos, que es alguien que está más interesado en nosotros que nosotros mismos, pero tenemos que hallar del hilo, ¿no? Entonces, yo te decía que cuando, regresando a esto que estamos hablando, esta fe igualmente preciosa que la nuestra, que le da sustantividad a la verdad, la cual es el contenido de toda la economía neotestamentaria de Dios, nos hace entender perfectamente el equilibrio de Dios. Ahora, las personas neófitas, aunque llevan mucho tiempo, son neófitas, o sea, que lleves 25, 30 años, el Señor no te hace un erudito. Si esos 15 años nunca aprendiste nada, eres un neófito, o sea, esos 25, esos 40, los que sean. Entonces necesitamos empezar a caminar y comprender las cosas, teniendo mucho cuidado de no desviarnos de la verdad. Así es que este Dios del Nuevo Testamento nos dice que Él va a operar a través del Espíritu en nuestros corazones y entonces va a haber una cierta clase de respuesta.
Esta respuesta, mis hermanos, se produce cuando nosotros escuchamos la verdad, cuando la gente escucha la verdad que le comunicamos por medio de nuestra predicación. Y de hecho, esa respuesta se puede comparar, te decía en la otra ocasión, con pues que te haga clic el asunto, ¿no? El clic de una cámara, de un obturador, que ya quede sembrada acá la película, que te quede sembrada la vida de Dios, para que tú puedas recibir esa visión del Señor, ¿no? Y el resultado de esa respuesta, de ese clic, produce la fe. Es decir, yo voy a la Escritura, o estás escuchando la predicación de la palabra, recibes de Dios una revelación, se produce la fe, y entonces la fe le da sustantividad a la sustancia de la realidad, del contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Entonces debemos tener un entendimiento claro de qué es la fe, al grado de que sea natural para nosotros decir que la fe es lo que le da sustantividad a la economía de Dios, le da sustancia, ¿no? A la sustancia de la economía de Dios. La fe le da sustancia a todo eso que Dios declaró, el plan de Dios, todo lo que está escrito ahí, a la administración de Dios. Y entonces la economía de Dios consiste en que Dios finalmente se quiere impartir a sí mismo en nosotros, en nuestro ser, como nuestra vida, como nuestro suministro de vida. Por eso Jesucristo habló del Espíritu que iba a salir de nosotros como una fuente que salte para vida eterna y de los ríos de agua viva. Hace mucho comprendíamos eso más cuando empezamos, ¿no? Decíamos en un canto, yo tengo gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Decíamos, son como ríos de agua viva en mi ser. Y entonces alabamos al Señor. Y en verdad había esa agua viva la hay, esa agua viva brota. Ese es el suministro de vida que el Señor nos da cuando nosotros nos llenamos de Él, y Él nos suministra de lo que Él es a nosotros por medio de la fe. Entonces debemos saber esto, debemos experimentarlo, debemos disfrutarlo y debemos practicarlo continuamente. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Entonces hablemos un poquito más de la fe como nuestra porción de la herencia según el Nuevo Testamento. Fíjate, Dios nos asignó esta fe como porción a todos los creyentes. Nadie cree por sí mismo si Dios no le ha asignado una fe igualmente preciosa que la de los demás. La fe ha llegado a ser la porción de nuestra herencia no testamentaria. Ahora bien, ¿por qué en primera de Pedro 1:1, en lugar de decirnos que Dios nos asignó una porción de la herencia, dice que nos asignó la fe? Es decir, ¿cómo puede la fe ser asignada? Es una pregunta interesante. ¿Cómo puede la fe ser asignada con una porción de la herencia para nosotros? Para poder entender esto y contestar estas preguntas, necesitamos ver que la fe, mis hermanos, no es simplemente el medio por el cual se obtiene algo, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo tengo mucha fe en esto, y ni tienen mucha fe, ¿no? Pero dicen, es que yo tengo mucha fe en que esto se compondrá, yo tengo mucha fe en que esto no sé qué. Y no es tan fácil, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la fe no es solamente un medio por el cual tú puedas obtener algo, sino que también es una porción. Ahora, un medio es un instrumento que nos ayuda a obtener algo, pero la porción es algo que obtenemos. ¿Notas la diferencia? En 2 Pedro 1:1, la fe, mis hermanos, no denota el medio, sino más bien aquello que recibimos. Es decir, hemos recibido una fe. Hemos recibido una fe. No, el Señor está dándonos un medio para obtener sus bendiciones, sino hemos recibido una porción de Dios en nosotros que se llama fe. Oh, cuánto glorifico a Dios por esto. Hemos recibido una porción
tuya, Señor, para comprender, para vivir en todo lo que es tu economía neotestamentaria. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces, en este versículo, la fe, mis hermanos, es equivalente a una herencia. La fe es la porción de la herencia neotestamentaria que nos ha sido asignada. Entonces, conforme al Nuevo Testamento, la fe es, en cierto sentido, el medio por el cual obtenemos algo. En particular, es el medio por el cual recibimos la salvación, la vida eterna. En 1 Pedro 1, no se puede considerar la fe como un medio, sino como algo que nos fue asignado. ¿Te das cuenta? Es decir, como la porción de la herencia neotestamentaria que Dios nos asignó. Ahora debemos ver cómo es que la fe mencionada en 2 de Pedro 1:1 equivale a la herencia neotestamentaria. Fíjate, nuestra porción es Cristo. Decía desde el Antiguo Testamento, decía el salmista, mi porción es Jehová, ¿no? Él llena mi copa, mi porción es el Señor. Nuestra porción es Jehová, pero Jehová encarnado, es decir, Cristo es Dios, Él es Yahweh o Jehová encarnado, y Él es nuestra porción. Entonces Cristo es la corporificación de Dios, del Dios de la Trinidad, dice Pablo en Colosenses, y por consecuencia entonces nuestra porción es Cristo, escucha esto, como la corporificación del Dios de la Trinidad. Es decir, tú no tienes solamente a Cristo, tienes al Espíritu y tienes al Padre. Es decir, tienes al Dios completo, al Dios, a la plenitud de la deidad, la tenemos dentro. Entonces el Nuevo Testamento en su integridad es un recipiente, mis hermanos, que contiene a este Cristo que es la corporificación del Dios de la Trinidad. Así entonces este recipiente nos transmite a Cristo. Ahora, ¿de qué forma la palabra nos transmite a nosotros a Cristo? Nos lo transmite principalmente por medio de la predicación o por medio de la enseñanza de la palabra. Por eso es que no hemos dejado de enseñar la palabra, tenemos que seguir enseñando. Esa es nuestra labor, ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio, enseñar la palabra. No te estoy dando opiniones de lo que yo apruebo y de lo que no apruebo, y de que si yo digo esto y que yo no me trago esto. O sea, no te estoy hablando de mí, te estoy hablando de la palabra del Señor. Entonces, tú y yo tenemos que predicar o enseñar la palabra. Primero la tenemos que entender, la tenemos que vivir, tenemos que orar con ella y luego la podemos compartir porque ya la vivimos, tuvimos la experiencia. Entonces, la predicación y la enseñanza, escuche esto, de los apóstoles siempre transmitían a Cristo. Ellos transmitían a Cristo todo el tiempo. No hablaban de otra cosa. Cuando ellos hablaban a los demás, les hablaban de Cristo. Esto nos enseña que Cristo vino a los que escuchaban, que vino a los oyentes mediante la predicación y enseñanza de los apóstoles. Ahora, este Dios de la Trinidad está corporificado en Cristo y Cristo se halla contenido en el Nuevo Testamento. Luego este Cristo nos es transmitido por medio de la predicación y por medio de la enseñanza de la palabra. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene a Cristo. ¿Qué tiene el Antiguo Testamento? Todas las sombras y la tipología de Cristo. Pero el Nuevo Testamento ya contiene a Cristo. Y los que predican el Nuevo Testamento nos traen este recipiente. Entonces, es decir, todos los apóstoles. Por este medio, este recipiente nos transmite a Cristo. La fe, entonces, proviene del oír y el oír por medio de la palabra. No es oír y oír la palabra, sino oír por medio de la palabra. Fíjate todo lo que yo puedo oír y escuchar por medio de la palabra. Por medio de la palabra yo puedo escuchar cómo debo vivir en mi matrimonio. O sea, no es que yo diga, tengo que llevarle unas flores a mi esposa. No, tengo que escuchar aquí que el marido debe tratar a la mujer como un vaso más frágil. Entonces yo tengo que escuchar por la palabra cómo actuar. Y ahí es donde viene la fe. Entonces, la función que cumple la palabra es
en primera instancia, transmitirnos a Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo viene a nosotros por medio de la predicación y Cristo viene a nosotros por medio de la enseñanza de la palabra del Nuevo Testamento. Ahora, nuestro Cristo precioso, que incluye todas las cosas, gloria al Señor por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor precioso, Dios que vino a enseñarnos a Dios como hombre, ¿no? No solo es el Verbo, sino este precioso Cristo que incluye todas las cosas, también es el Espíritu vivificante. Entonces, cuando Cristo nos es predicado, cuando Cristo nos es transmitido por medio de la palabra, Él al mismo tiempo coopera con los que predican la palabra y opera en el Espíritu. Por ejemplo, para hablarte de todo esto, yo tuve que orar y de pedirle al Señor que esto fuera Él hablándote a ti. Está bien, yo sé que el instrumento soy yo, pero tú no me tienes que ver a mí, tienes que ver al Señor. Y yo estoy confiando en Dios plenamente, en que el Espíritu te está mostrando a Cristo en esto que estamos hablando. Entonces, mientras Él es transmitido a los que escuchan la predicación de la palabra, Él opera dentro de ellos como Espíritu, de modo que se produzca la fe. Una vez que la fe se produce en nosotros, entonces nos es impartido todo lo que Cristo es conforme a el Nuevo Testamento. Y entiendes muchas cosas del Señor porque nos es transmitido, ¿no? Y de este modo llegamos a ser nosotros poseedores de la realidad de Cristo. Ahora, la fe y Cristo son una misma entidad. La fe, como la respuesta al contenido de la palabra, es de hecho Cristo mismo. ¿Te das cuenta? Se nos ha enseñado por años. Yo me acuerdo que se nos predicaba de Marcos y se nos predicaba de Mateo, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza le diríamos a este monte, muévete de aquí, y se movería. Pero nunca nadie me dijo que la fe, como la respuesta al contenido de la palabra, es Cristo mismo en realidad. Entonces yo entiendo ahora, lo pude entender obviamente mucho después de que me convertí al Señor, ya muchos años después, pero tú ya lo puedes entender ahora con facilidad, porque te lo estoy transmitiendo y yo espero que el Espíritu de Dios te esté dando comprensión de todo esto. Entonces, que esta fe que te ha sido transmitida realmente es la fe de Cristo, es Cristo mismo. Fíjate, nosotros creemos no en una fe propia, sino en la fe de Cristo que está en nosotros. Entonces, esto significa que la respuesta y aquello a lo cual nosotros respondemos se refiere a lo mismo. Es decir, la fe, que es nuestra respuesta, y Cristo son una misma cosa. Cuando nuestra experiencia, esto es importante que lo entendamos, cuando nuestra experiencia o en ella, en nuestra vida con Dios, nuestra respuesta y el Cristo que nos es transmitido por medio de la predicación de la palabra, la entendemos, tanto Cristo como la fe que tenemos llegan a ser uno y entonces se produce la fe dentro de nosotros. No es tan fácil dar una definición de la fe. Es que la fe es esto, es tan fácil como esto y como aquello. No, en una fe inicial tal vez, en una fe... O sea, la fe tiene una sencillez, pero tiene una profundidad también. Así es que es muy difícil dar una definición de esta fe que te estoy hablando. Todo el mundo puede tener una fe donde dice, Señor Jesucristo, sálvame, me arrepiento de mis pecados, y se salva. Pero ya te estoy hablando de la comprensión de las cosas de Dios más allá de los primeros días en que nacimos. Es decir, no porque naciste tú como niño, ya eres un ingeniero, ya tienes la preparatoria, la secundaria, la universidad, o sea, no, viene la parte fuerte, entonces no es lo mismo que eres niño a cuando ya eres adulto, ya maduraste muchas cosas. De eso se trata esta definición de esta fe que te estoy hablando, que es como de la que está hablando Pablo, y es nuestra herencia, ¿no? Entonces no es nada fácil entender, ni es nada fácil explicar cuánto de ello es Cristo y cuánto de ello es nuestra acción de creer. De repente no es fácil, pues. De hecho, nuestra fe y este Cristo precioso es el objeto de nuestra fe, son una misma cosa, la misma cosa. Esta es la porción de la herencia neotestamentaria que Dios nos ha asignado. Ahora,
siguiendo lo que el apóstol Pedro está hablando aquí. Déjame ir acá otra vez no sé por qué tengo Timoteo, pero vamos aquí con el apóstol Pedro. Versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate, déjame hablarte de todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad que dice el versículo 3. Esto es interesante que lo podamos ver. Fíjate, la porción que nos fue asignada, de la que te hablé hace ratito, que es la porción de la fe igualmente preciosa, que contiene al Dios de la Trinidad y todo lo que hablamos. La porción que nos fue asignada comprende todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cuales incluyen la naturaleza divina y las preciosas, dice aquí Pedro, y grandísimas promesas, dice aquí el apóstol, que Dios dio. Ahora, ¿cómo pueden estas promesas ser consideradas como parte del contenido de lo que nos ha sido asignado? Bueno, para contestar esta pregunta, vamos a usar como ejemplo el testamento que una persona escribe o redacta. Vamos a suponer que en el testamento de su padre, de esta persona, ¿no? Se afirma de tu padre, pues. Ahí afirma este testamento que tú eres acreedor a una herencia. Su herencia corresponde a lo que está escrito, la herencia del que le fue dejada. En este caso, déjame ponerte a ti, tu herencia corresponde a lo que está escrito en el testamento de tu padre. Entonces, el testamento no solamente comunica ciertas cosas, sino que te afirma que esas cosas son tu porción. Vamos a suponer que dejas tu casa, dejas tu carro, dejas tu terreno, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es tu porción. Pero además, escucha esto que te voy a decir, ese testamento es el cumplimiento de una promesa. Porque cuando uno hace su testamento para dejarle a los hijos la herencia, estamos haciendo una promesa. Entonces, este testamento es el cumplimiento de una promesa. Por lo tanto, el testamento, el cumplimiento de la promesa, incluye todos los elementos que conforman esa herencia. Todo lo que está ahí es la promesa de esa herencia. En este sentido, estos tres, el testamento, la promesa y la herencia, son una misma cosa. De igual forma, las promesas que se encuentran como parte de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice aquí la Escritura, las cuales incluyen la naturaleza divina, son de hecho el testamento. Así que el Nuevo Testamento es precisamente eso, un testamento y no simplemente es un pacto. O sea, tú sabes que estamos bajo un pacto y vamos a pactar con Dios. No, tenemos un testamento por parte de Dios, tenemos una herencia. Es decir, Dios nos ha prometido algo que está incluido aquí en este testamento. No simplemente es un pacto. Estos 29 libros del Nuevo Testamento, mis hermanos, en conjunto, son un testamento que nos hablan de los elementos que componen nuestra rica herencia. Aleluya. De manera que el testamento y la herencia son una misma cosa. Ahora, si una herencia no estuviera acompañada de un testamento, le haría falta algo muy importante. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿cómo sabríamos cuál es la herencia que Dios nos ha prometido? La fe que nos fue asignada, la cual es nuestra porción, incluye todas las cosas, dice aquí Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad. Como hemos visto, también incluyen la naturaleza divina y las promesas. Entonces, todo esto forma parte de la fe que nos fue asignada, la porción que Dios nos asignó. Entonces, dice el apóstol Pedro, que se nos han concedido, dice aquí la Escritura, preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Aleluya. Una vez hace mucho tiempo,
hablamos de Jesucristo el Salvador en los evangelios como se le iba a poner Jesucristo, ¿qué quiere decir? O Jesús, ¿qué quiere decir el Salvador? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, a su gente de sus pecados. Pero esta palabra Salvador tiene que ver, obviamente Jesús, tiene que ver con Jehová, salva, y Jehová es lo que tú necesitas para ser salvo. Y lo que incluye esta salvación. ¿Y qué incluye? Bueno, tu paz, tu reconciliación con Dios. Solo te estoy diciendo algunas. El perdón de tus pecados, el amor que puedes tener hacia los demás, la justicia que puedes llegar a practicar. Qué tremendo. Entonces dice aquí el versículo 4, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas palabras, por medio de las cuales, ¿no? Tenemos que entenderlas porque no son tan fáciles. Esto que habla las cuales, que es un pronombre relativo, aparece aquí en el versículo 4, se refiere a la gloria y se refiere a la virtud mencionadas en el versículo 3. Entonces, por medio de la gloria y la virtud del Señor, y con base en ellas, la gloria y la virtud del Señor, a las cuales fuimos llamados, Dios nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas. Según el versículo 3, el Señor nos llamó no solamente por su propia gloria y virtud, sino también por todo lo que Él es, ¿no? Los discípulos presenciaron la gloria del Señor, Pedro fue uno de ellos. Durante el tiempo que el Señor estuvo con los discípulos, ellos vieron la virtud exhibida, en primer lugar, en su conducta y en su vida diaria. Ahí es donde nosotros debemos exhibir las virtudes de Cristo. El amor, la sinceridad, la honradez, la misericordia, la gracia. Entonces, ellos vieron la virtud exhibida en su conducta y en su vida diaria. De la misma manera, dice aquí la Escritura en los Evangelios, que ellos presenciaron su gloria en el monte de la transfiguración. Ellos vieron algo que nunca habían visto, algo que salió de Jesucristo, que se quedaron así todos con la boca abierta seguramente. Así es que, sin duda, ellos también vieron la gloria del Señor en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando alimentó a 5,000, cuando mandó a Lázaro salir de la tumba, ¿no? Que son cosas tremendas. Entonces, al presenciar la gloria, ellos, y al presenciar la virtud del Señor, los discípulos se sintieron atraídos hacia Él. Esto es lo que significa que ellos fueron llamados por la gloria y virtud del Señor. Es decir, el Señor los atrajo. A ver, ¿tú crees que en el mar de Galilea, en donde estaba Juan, donde estaba Andrés, donde estaba Pedro, que eran pescadores, cuando el Señor va ahí empezando su ministerio y los llama y les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres? ¿Tú crees que ellos nada más caminaban así porque sí con Él? Había algo en las palabras del Señor Jesucristo que ellos estaban oyendo y estaban viendo algo, ellos estaban percibiendo algo en su espíritu, que inmediatamente soltaron todo y lo siguieron. Así es que esto es lo que significa que ellos fueron llamados por la gloria y la virtud del Señor. Fíjate, después de la resurrección del Señor Jesucristo, en el día del Pentecostés, dice aquí la Escritura, que el apóstol Pedro, obviamente estaba lleno del Espíritu Santo, pero estaba lleno de la gloria y virtud del Señor. Como que todo se le hizo realidad a Pedro, qué increíble. Entonces los discípulos se encontraban en una esfera llena de gloria y de virtud, la misma gloria y virtud de las cuales
a las cuales ellos habían sido llamados. Entonces ellos se movían en un ambiente tan diferente. No tiene que ver con las sectas que vemos ahora, con los bautistas, los pentecosteses, no digo que no sean hermanos, que no sean cristianos, lo son, pero no tenía nada que ver. La vida de los apóstoles, ellos estaban dentro de la virtud y de la gloria de Dios, caminando en ella. Aleluya. En esa gloria, en esa virtud, hacia esa gloria, esa virtud, ellos habían sido llamados. Nosotros muchas veces queremos poner de nuestra propia cosecha para las cosas de Dios. Y creo que estamos muy lejos de la gloria y la virtud a la que hemos sido llamados. Porque empezamos a poner nuestras opiniones, empezamos a poner nuestras peculiaridades. Y qué difíciles nos hacemos pesados. Nos damos cuenta que estamos bien torcidos de repente en la manera en cómo consideramos las cosas. Pero fíjate, es por medio de esa gloria y de esa virtud, por medio de eso, que Dios nos ha concedido promesas. Esta preposición griega traducida por medio de en el versículo 4 tiene un sentido interesante y denota también causa. Entonces, esta es la razón por la cual algunas versiones traducen esta palabra griega a causa de. Bueno, ¿qué significa esto? Que a causa de la gloria y la virtud, Dios nos ha concedido, dice aquí la Escritura, preciosas y grandísimas promesas. Entonces, debido a que todos fuimos llamados a la gloria y la virtud de Dios, Dios nos dio promesas. ¿Para qué? Para producir en nosotros esa virtud y esa gloria también. Por eso es que de repente por un hermano se transmite la vida de Dios, ¿no? En otro hermano vemos el amor del Señor. O sea, nos llamó para transmitir eso. Según el versículo 4, Dios nos concedió preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina y entonces poseemos la vida divina. Entonces fíjate, cuando la fe, mis hermanos, fue producida en nosotros, en el momento en que creímos nosotros en el Señor Jesucristo, al mismo tiempo nos fue impartida la vida divina. Pero aunque ya poseemos nosotros la vida divina, todavía tenemos que pasar por un largo proceso para disfrutar de la naturaleza divina. Hay una diferencia entre la vida y la naturaleza. Fíjate, ¿qué es la naturaleza divina? La naturaleza divina es lo que Dios es. Entonces, nosotros disfrutamos de la naturaleza divina al vivir por la vida divina. ¿Cómo podemos vivir por la vida divina? Vivimos por la vida divina mediante las promesas que Dios nos concedió. Entonces, es necesario que vivamos por la vida divina. ¿Para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, participar de la naturaleza divina simplemente significa disfrutar de la naturaleza divina. Entonces, una vez que experimentamos eso, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad fueron impartidas en nosotros, nos fueron dadas. Y ahora que poseemos la vida divina, bueno, podemos disfrutarla. Ahora, esta vida divina, ¿qué hace en nosotros? Nos capacita para llevar una vida que expresa a Dios. Expresamos a Dios con nuestra piedad. ¿Qué es la piedad? La vida de Dios. Es decir, la piedad es ese Dios que expresamos en nuestro vivir en virtud de la vida divina. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son impartidas por medio de ellas, el pleno conocimiento de Dios, quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Resumiendo así todo. Ahora, ¿cómo podemos llevar nosotros una vida que exprese a Dios como nuestra piedad? Bueno, esto solo es posible mediante nuestro conocimiento de Él. Oh Dios, si no le conocemos no podemos hacerlo. Así es que es preciso que conozcamos a aquel que por su gloria y por su virtud
nos llamó a su gloria y virtud. Fíjate, Dios tiene una gloria y una virtud, y Dios nos llamó a su gloria y a su virtud. Pero además es por medio de esa gloria y por medio de esa virtud que Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Ahora, a causa de esta gloria y a causa de esta virtud, Dios nos ha concedido promesas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha prometido producir en nosotros esta gloria y esta virtud. Es decir, nosotros debemos ser una reproducción de lo que Dios es y que eso se exprese a través de nosotros. Entonces, por eso se nos dice que por sus promesas nos fueron concedidas, dice, mediante la gloria y la virtud, es decir, a causa de la gloria y la virtud se nos han concedido esas promesas. Bien, como hemos visto, esta palabra traducida por medio de del versículo 4 expresa como un instrumento por medio de, y en segundo lugar, es una causa. Entonces, por causa de esto, ¿no? Entonces, denota, en primer lugar, un medio y luego espontáneamente se convierte en una causa. Entonces, esta preposición griega traducida por medio de también significa a causa de o con base en. Así es que debido a que Dios nos llamó a su gloria y virtud, a causa de este hecho, en base en este hecho, Él nos dio promesas. Y mediante estas promesas, Él nos asegura que va a producir en nosotros esta virtud. ¿Para qué? Para que podamos tú y yo llegar a su gloria. ¿Te das cuenta? Ahora, Dios nos dio estas promesas, ¿para qué? Para que por medio de ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo la ocasión pasada yo te ponía un ejemplo de, pues que tú ya sabes, ¿no? De lo que es participar. Vamos a poner que tú estás con los hermanos en la iglesia y siempre estás ahí, nadie te habla, nadie te dice nada, nadie te dice bienvenido o algo. Entonces tú te sientes que no estás participando en nada, que no eres parte de ahí, porque no participas en nada. Te puse el ejemplo de un equipo de fútbol, no sé si te acuerdas la vez pasada, y en donde a lo mejor porque tu tío es amigo del director técnico, te metieron ahí, lo que sea, lograste entrar, pero siempre estás en la banca, nunca te llaman, nunca nada, y ahí estás. No eres participante del equipo. O sea, es como un porrista que siempre está ahí nada más. Dice, ay, qué bueno que metió un gol mi equipo, pero tú nunca juegas, no eres participante de eso. Sin embargo, fíjate qué gloria más grande. Dios nos hizo participantes de su gloria mediante sus promesas. Entonces, Dios nos da estas promesas para que seamos participantes de lo que Él es decir, de su naturaleza divina, lo que es Dios. Él nos llamó a su gloria y virtud y nos dio promesas con el propósito de que tú y yo pudiéramos disfrutar de la naturaleza divina. Entonces, la vida eterna se recibe una vez para siempre, pero participar de la naturaleza divina es una acción continua. Aunque recibimos la vida divina de una vez para siempre, no podemos disfrutar de la naturaleza divina de la misma manera. Durante todo el curso de nuestra vida cristiana en la tierra y aún por la eternidad, mis hermanos, seguiremos participando de la naturaleza divina. Así es que hemos visto que la naturaleza divina denota todo lo que Dios es, todo lo que Dios es. Déjame ponerte otro ejemplo, un ejemplo de esto. La acción de comerte un pollo para poder entender lo que significa participar de la naturaleza divina otra vez, o sea, acentuarte esto. Fíjate, cuando tú comes un pollo asado a las brasas, bien condimentado, tú estás participando en la naturaleza del pollo. ¿Te das cuenta? La cual incluye, obviamente, muchos alimentos nutritivos o muchas sustancias nutritivas.
¿Por qué? Porque la carne tiene mil cosas, ¿no? La de carne blanca no tiene tanto colesterol, pero tiene proteína, tiene todo lo que tenga que tener. Ahora, esos elementos o esos ingredientes son los que constituyen o los constituyentes de la naturaleza. Bueno, el principio es el mismo respecto a participar de la naturaleza divina. Por medio de las promesas que Dios nos ha concedido, nosotros participamos de la naturaleza de Dios. Esta naturaleza incluye todos los ingredientes divinos. Estás comiéndote a Dios, estás trayendo todo lo que Dios es, todo lo que Dios es. Uy, hermano, tenemos que entrar en esa dimensión de vida. Tenemos que traer todos los ingredientes divinos a nosotros porque por eso somos participantes de esa naturaleza. Así que no comemos de una vez para siempre, tampoco participamos de la naturaleza de una vez para siempre. Es decir, yo hoy en la mañana desayuné algo que me sirvió Gladys bien rico, de una comida que me hizo bien sabrosa, y entonces participé de esa comida, pero ya tengo hambre, me está dando hambre otra vez, y apenas es la 1:30, obviamente desayuné temprano, pero tú no comes una vez para siempre, sino es algo continuo, estamos participando de esto y de la comida. Entonces, de esto se trata. Comemos diariamente, participamos de la naturaleza divina también todos los días y lo vamos a seguir haciendo por toda la eternidad. Ahora, esto está representado por el árbol de la vida y el río de agua de vida del que habla el libro de Apocalipsis capítulo 22, de lo que ya hablamos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis el año pasado y el otro año. Entonces, comer el fruto del árbol de la vida equivale a participar de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios es santa, la naturaleza de Dios es amorosa, la naturaleza de Dios es justa, es bondadosa y es pura. De hecho, la naturaleza de Dios incluye todo. Entonces, cuanto más participamos de la naturaleza divina, más tendremos santidad. Cuanto más participemos de la naturaleza divina, más amor de Dios tendremos. Cuanto más participemos de la naturaleza divina, más justicia tendremos. Cuanto más participemos de la naturaleza divina, más bondad tendremos. Podremos perdonar. No nos hará daño lo que digan de nosotros. O sea, porque a veces dicen algo de nosotros y ya nos envenenaron la vida. Quiere decir que estamos faltos de la naturaleza divina, ¿no? Entonces, necesitamos tener cuidado con eso para no ser jarritos de Guadalajara. Y a Cristo le ofendieron fuertemente, a mí me han ofendido fuertemente. Ha sido muy difícil soportar traiciones de amigos que yo pensaba que eran amigos y que nunca fueron amigos, que hablaban atrás de mí, que hacían muchas cosas atrás de mí y atentaban todo el tiempo y terminas todo envenenado con esas cosas. Pero si no tenemos la naturaleza divina participando de ella nosotros, o si no estamos participando en la naturaleza divina constantemente, esto nos va a acabar, ¿no? No tendremos la fuerza para perdonar, no tendremos la fuerza para restaurar, no tendremos la fuerza para pasar por alto, no tendremos santidad, no tendremos amor, pero si lo tenemos, pues tendremos la fuerza para pasar por alto, la fuerza para perdonar, para tener santidad, amor, justicia, bondad y toda índole de atributos divinos que necesitamos. Los cristianos somos bien rencorosos, de repente, el rencor lo guardan. No, es que yo, y bien prejuiciosos además. Habla con fulano, no, yo no hablo con él, no, yo con él no hablo, con ella tampoco hablo. ¿Por qué no hablas? Eso nos hace ver que no hemos participado o andamos muy escasos de la participación de la naturaleza divina. Porque todo esto de lo que te hablé, la santidad, el amor, la justicia, la bondad y toda clase de atributos divinos deben estar en nosotros. Y entonces, estos atributos llegan a ser nuestras virtudes, las cuales finalmente alcanzarán su consumación en la gloria de Dios. ¿Cómo piensas tú que Dios a través de su Espíritu nos está haciendo semejantes a Cristo? Porque tocas un instrumento en la alabanza y cantas alabanzas, no. Porque dices que es un adorador. Soy un adorador. Y miren qué termina. ¿Quién sabe en qué terminan las cosas raras, de una manera rara? Necesitamos estar participando constantemente en la naturaleza divina. Fíjate,
Dios está llevando a cabo una operación en nosotros y tú y yo debemos cooperar con lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, para ser participantes de la naturaleza divina hay requisitos que cumplir. Déjame hablarte de eso un poquito. Y este es que nosotros escapemos, dice el apóstol Pedro, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia, mis hermanos, es una barrera que nos impide disfrutar la naturaleza divina de la que habla aquí el apóstol Pedro. Fíjate, Cristo murió para redimirnos de la vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro, ya lo vimos de eso, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 18 y 19. Y ahora nosotros tenemos que abastecernos de las cosas de Dios para poder vencer en eso. Y tenemos también que desechar de los deseos carnales, o dice el apóstol Pedro en 2:11, abstenernos de los deseos carnales y no vivir más en la carne, en las concupiscencias de los hombres, dice el capítulo 4, versículo 2 de 1 Pedro. Como personas que han sido redimidas, entonces nosotros debemos abstenernos de toda concupiscencia. ¿Qué es esto? Esto es lo que significa escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, Dios nos ha dado las promesas de que Él va a producir en nosotros la virtud y la gloria. ¡Oh, qué tremendo! Tenemos que orar por esto. Señor, produce en nosotros la virtud y la gloria. Tal como lo dijiste, Señor, confiamos en que tú lo vas a hacer. Aleluya. ¿Para qué? Para que participemos de la naturaleza divina. Y decirle, Señor, tú cumple esto para que podamos participar de tu naturaleza. Es decir, transfórmanos. Ahí decimos, cambia mi suegra, cambia este hermano, cambia el otro, cambia ese pastor, cambia este otro hermano que está acá. O sea, Dios no nos va a cambiar así. Tenemos que ser participantes nosotros de la naturaleza divina. Y tenemos que orar que Dios produzca en nosotros la virtud y la gloria de Él para poder participar de esta naturaleza divina. En esto consiste la operación de Dios, pero la operación de Dios requiere nuestra cooperación, la cual consiste en que nos abstengamos de llevar una vida de concupiscencias y de ese modo escapemos de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Una vez que escapemos de esa corrupción, vamos a estar listos para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué nos demuestra esto? Que escapar de la corrupción que hay en el mundo nos hace aptos para participar de la naturaleza divina. Fíjate, Dios nos asignó una porción que incluye la vida divina y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice aquí el apóstol Pedro. De igual manera, Dios, con base en el hecho de que nos llamó a su propia gloria y virtud, nos dio promesas. Es decir, Él prometió operar dentro de nosotros para producir su virtud y su gloria en nosotros. Pero la operación de Dios, mis hermanos, requiere nuestra cooperación. Nosotros cooperamos con la operación de Dios al abstenernos de las concupiscencias de la carne. Por ejemplo, en el asunto de hacer las, no sé, lo que sea, la plática o hasta las compras que hacemos. Debemos escapar de la corrupción que hay en el mundo de la concupiscencia, ¿no? Cuando necesitamos algo, algún artículo, simplemente debemos ir a la tienda, comprar ese artículo y después huir de ahí, ¿no? Cuando hablamos de algo hay que hablar de lo que tenemos que hablar, guardando la debida distancia en todo lo que tenemos que guardar para no alargar la mano e irnos más allá. Un día te voy a hablar de eso, de cómo podemos alargar la mano más allá. Y delante de Dios eso no es correcto. No alargue su mano ahora y tome, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, tenemos que escapar de la corrupción, tenemos que escapar de aquello que provoca la concupiscencia para poder disfrutar de la naturaleza divina, porque si no escapamos de eso, pues ¿cómo vamos a disfrutar de la naturaleza divina? No podemos tener eso y lo otro. Ahora, ya vimos, o estamos hablando de esto, ahorita ya lo hablamos, que la naturaleza divina denota lo que Dios es. Y que incluye los ingredientes, los elementos constitutivos del ser de Dios. Bueno,
Como somos hijos de Dios, nacidos de Él, entonces poseemos la vida de Dios y poseemos también su naturaleza, de las cuales nosotros podemos disfrutar. Ahora, debido a que hemos hablado la verdad, la hemos proclamado la verdad, la cual está en conformidad con la Biblia, vamos a sufrir aflicción muchas veces. Y se va a oír raro lo que debo decir, pero Dios llega a decirnos que nosotros debemos ser aquí como Jesucristo, un Dios hombre en esta tierra, no en deidad, pero sí en cuanto a naturaleza divina. O sea, yo no soy Dios ni tú eres Dios, pero debemos vivir en esta gloria, en estas virtudes que nos hacen ser como Dios en esta tierra. Porque de hecho es Dios el que está en nosotros. Entonces los que nacen de Dios pues, son divinos, pero no somos participantes de la deidad ni llegaremos a ser un objeto de adoración, jamás. Poseemos la vida y la naturaleza de Dios, pero jamás llegamos a ser parte de la deidad, ¿no? En la historia de la iglesia, algunos de los primeros padres de la iglesia, los que escribieron cosas al principio, ya hemos hablado de Policarpo, hemos hablado de muchos, ¿no? Incluso hablamos de una fracción de la carta del Evangelio de Tomás, en fin, yo les he leído varias cosas que están ahí, que no son canónicamente inspiradas, porque no están en el canon bíblico, pero nos dan testimonio de cosas que la Biblia habla, o sea, hablan muchas cosas parecidas, incluso las profecías de Enoc, el cual es nombrado en la Escritura. Yo no te digo que sea parte de la Biblia, Enoc, pero es nombrado en la Biblia. Entonces, cuando tú averiguas al que fue nombrado en la Biblia, entiendes por qué Pedro lo nombró y cómo es que ellos lo leían y creían en eso. Y cuando tú lees eso, dices, híjole, esto tiene una identificación con todo lo que Dios está haciendo. Entonces, te decía que algunos de los primeros padres de la iglesia enseñaron acerca de la deificación de los creyentes, pero no enseñaron que los creyentes llegaran a ser parte de la deidad, ni que serían adorados como Dios. Al contrario, lo que ellos quisieron dar a entender es que los cristianos, aquellos que han sido regenerados por Dios, poseen la vida y la naturaleza de Dios. Entonces nosotros, los que hemos sido regenerados, somos iguales a Dios en vida y en naturaleza. Eso deberíamos de ser, en vida y en naturaleza, pero no en su posición de la deidad. Es decir, no somos dignos de adoración, pero es Cristo hablando a través de nosotros. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que decía. Así es como podemos interpretar esas palabras de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, debemos ser muy cuidadosos en esa situación. Debemos retornar a la palabra pura de Dios y decir que a las personas que todo aquel que cree en el Hijo de Dios nace de Dios y adquiere el derecho, la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y como hijo de Dios adquiere el derecho a participar, a disfrutar de la naturaleza de Dios. Una vez oí una canción que me pegó un poquito de un hombre, un joven que le escribió la canción a su papá que murió y le escribió una canción y él decía su desesperación que lo traía, dice, yo te traigo en la sangre, te traigo en mi ser porque soy parte tuya, dice, pero no te puedo abrazar. Qué tremendo. Entonces, yo en mi sangre traigo a mi padre también, no lo puedo abrazar porque ya no está aquí. Mis hijos en su sangre me traen a mí aunque no quieran, ¿no? Entonces, tú y yo hemos nacido de Dios, traemos la naturaleza de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, adquirimos el derecho a participar y a disfrutar de la naturaleza de Dios. Entonces, poseemos la vida de Dios, disfrutamos la naturaleza de Dios, tenemos la posición de los hijos de Dios.
o de hijos de Dios, a los cuales se les dio poder de ser hechos hijos de Dios, dice el Evangelio. Pero definitivamente no tenemos la posición de la deidad o de ser adorados como Dios. Eso no, ahí sí ya no. Entonces diariamente debemos participar de la naturaleza divina y disfrutando lo que Dios es. Este es el contenido de los ingredientes de su ser, a eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿de qué manera disfrutamos de la naturaleza divina? En primer lugar, disfrutamos de la naturaleza divina mediante el pleno conocimiento de aquel que por su gloria y virtud nos llamó a su gloria y virtud. Ya te expliqué lo que es la gloria y la virtud. Y nos llamó a ella. A causa de esto, nos dio muchas preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué estamos haciendo? Descifrando todo lo que habla aquí. Segunda de Pedro 2, versículo 3 y 4. Ahora, esto nos da el derecho de participar de la naturaleza de Dios a través de las promesas, pero si escapamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, entonces estaremos cooperando con ese precioso Dios que ahora opera en nosotros conforme a sus promesas. ¿Para qué? Para producir en nosotros su virtud y gloria. Entonces, si cooperamos con la operación de Dios, llegaremos a ser aquellos que disfrutan de la naturaleza divina. ¿Cómo cooperamos con Él? Huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Fíjate, por ser hijos de Dios, tú y yo tenemos la capacidad y la posición y la provisión suficientes para ser participantes de la naturaleza divina. Y a medida que disfrutamos de la naturaleza de Dios, una parte de esta naturaleza llega a ser nuestra santidad, y otras partes de esa naturaleza llegan a ser nuestra humildad, otras partes de esa naturaleza llegan a ser nuestro amor, otras partes de esa naturaleza llegan a ser nuestra bondad, otras partes de esas llegan a ser otras tantas virtudes que hay. Estas excelentes virtudes finalmente, mis hermanos, alcanzarán su consumación en la gloria. Así es que tú y yo podemos decir, qué privilegio más grande es este. No tenemos las palabras, yo creo que no es difícil poder describir todo esto, pero gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, porque nosotros, seres humanos, con tantos defectos, podemos poseer la vida de Dios de esta manera. Y podemos disfrutar de la naturaleza de Dios y vivir como Dios vive, expresarlo como nuestra piedad y poseer también todas las excelentes virtudes que van a alcanzar su consumación en la gloria. Qué tremendo esta parte de la escritura del apóstol Pedro. Vamos a dejarle hasta ahí y vamos a continuar la siguiente ocasión con estos primeros 4 versículos de segunda de Pedro, porque necesitamos abarcar todo esto para poder salir y hablar todo lo que se tiene que hablar acerca de esto y poder continuar con lo que sigue más adelante. Pero pues quédate con esto, mi hermano, que creo que es suficiente para que pensemos, oremos y meditemos y poder decirle al Señor, gracias, Señor, porque tú me puedes hacer participante, Señor, de tu naturaleza divina, de tu gloria, Señor, y de tu virtud. Gracias porque podemos expresar tu amor y podemos vivir en toda esta gloria tuya. La gloria es tu manifestación. Aleluya. Así es que démosle gracias a Dios por esto. Padre, gracias por esta preciosa oportunidad que nos has dado al haber sido hechos tus hijos. Nos diste una herencia, Señor. Una herencia que es una promesa que está contenida aquí en tu palabra, Señor, aquí en la Escritura. Aleluya. Todo el Nuevo Testamento es el contenido de esta herencia que tenemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, bendícelos, Señor. Suple sus necesidades económicas, físicas, guárdalos del mal, de toda tribulación, de toda enfermedad. Líbranos de toda enfermedad. Libra a mis hermanos, a sus familias de toda enfermedad. Restáuralos, Señor, vivifícalos. En el nombre de Jesucristo, vivifícanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.
Saludos a todos. Bye.